Enrique Marín, que fue redactor jefe en Marca, también de AS, formó parte del arranque de la sección de deportes del Diario Público, ahora desempeña su labor en el digital Voz Populi, además donostiarra y por tanto paisano del personaje sobre el que vamos a hablar hoy, el jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. Enrique, bienvenido a Periodista Digital para presentar este libro, Xabi Alonso, un modelo de futbolista. Muchas gracias. Abro comillas, me da apuro y no me considero tan importante como para que se escriba un libro sobre mí. Bueno, de buenas a primeras, digamos que te encontraste con reticencias, ¿no?, a que se escribiera una biografía por parte del propio protagonista. ¿Cómo le convenciste de lo contrario? No, fue fácil de convencer en el sentido que le dije que, bueno, que esto no se me había ocurrido a mí. Es verdad que Xavi me comentó que él ya había tenido 2 o 3 ofertas. Es normal, porque él habiendo estado en Inglaterra es muy típico escribir libros de futbolistas, y que las había rechazado porque no quería. Yo le dije, mira, que esto es muy sencillo, si es que esto no se me ha ocurrido a mí, esto es una petición de una editorial que quiere hacer biografías, si quieres una tuya, y han pensado en mí, y bueno, si no la hago yo, la va a hacer otro. Entonces, sí, en ese sentido, pues era un poco... Yo quería, entre comillas, su bendición, y él me la dio en el sentido de que me dijo que, bueno, pues que va adelante, pero y que se fiaba de mi buen hacer, lo cual yo creo que en este caso, conociendo al personaje, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, es una biografía no desautorizada, y yo creo que autorizada, y está mal que lo diga yo, pero autorizada porque yo a Xavi le conozco desde que antes de que fuera profesional, ¿no? Y el hecho de que él estudiara en San Sebastián, pues por ejemplo mis sobrinos estudiaban con él, o sea, yo tengo una vinculación cercana de lo que es su entorno y lo que es el mío. Entonces, bueno, insisto que creo que me considero una voz autorizada para poder escribir y escribir de él, ¿no? Y escribir sobre todo su historia, que es de lo que se trataba en esta biografía. ¿En qué momento se produce ese primer contacto que tiene Enrique Marín con Xabi Alonso? ¿Recuerdas el momento exacto en el que empiezas a oír hablar de él? Yo empiezo a oír hablar de él de muy jovencito, porque ya jugaba, él destacaba mucho en Equincha, la Ikastola donde estudiaba, y me acuerdo que mi sobrino Miquel o mi sobrino Íñigo pues me hablaban de él, ¿no? Hay un Xavi, además, claro, es hijo de Perico Alonso, ¿no? Es un hijo de un grandísimo futbolista como fue Perico, que fue bicampeón de Liga con la Real, un histórico de la Real. Entonces, claro, ya venía con un poquito de denominación de origen, ¿no? Entonces era más fácil de identificar. Curiosamente, de pequeño, y ahora te lo dice todo el mundo, llamaba mucho más la atención su hermano Miquel, que es un año mayor. Pero Xavi llamaba mucho la atención por un poco por la forma tan peculiar que tiene de entender el fútbol, ¿no? Y además él siempre lo dice, que a él no le gustaba eso de meter goles y tal, le gustaba lo que siempre ha hecho, ¿no? Que es un poco organizar el juego, siempre jugaba de medio centro, tenía un grandísimo desde pequeñito, llamaba la atención por su gran desplazamiento de balón, su gran toque de balón. Entonces empiezo a oír hablar de él muy temprano, sé que su andadura en el antiguo CO es cada vez más brillante, y cuando Mikel Echarri, que era entonces director deportivo de la Real, que yo tenía relación con él, me dice, oye, pues vamos a dar el paso, vamos a ver si fichamos a Xabi Alonso ya para la Real, porque ya pensamos que está y tal. Me acuerdo que yo estaba esa Semana Santa en San Sebastián y me llamó Mikel y me dijo, oye, porque juega la selección guipuzcoana, el torneo internacional de la Real, y Xavi jugaba en el combinado guipuzcoano. Me dice, juega en Zarauz, ¿te vienes a verle y tal? Entonces me fui con él, fuimos a verle, en un partido que estuvo impresionante, ¿sabes? Me acuerdo que Mikel Echarri me decía, mira, es que han bastado 3 minutos para dar lo que al fichaje, porque claro, es un jugador espectacular, ¿no? Entonces aquella fue la primera vez que le vi jugar a Xavi, y claro, desde entonces ya no le he perdido de vista, porque ese año mismo sube a la Real, empieza jugando en el filial, debuta en Copa con la Real, luego viene Clemente y lo manda, lo destierra, entre comillas, a Eibar. Y cuando vuelve Tosak, que en el libro habló con John, y él me dice que, claro, que él también lo vio clarísimo, que tenía que volver, ya fue empezar a jugar en la Real y no parar. Y bueno, luego lo que viene después ya lo sabéis, claro. Hablabas precisamente del nombre de Jon Benjamín Tosak o de Mikel Echarri, porque Enrique, a lo largo de estas páginas que componen la biografía de Xabi Alonso, has completado los datos del futbolista con charlas que has mantenido con algunos de los entrenadores que han tenido. También está Vicente del Bosque o Jorge Valdano. Y cuentas que Rafa Benítez, que lo tuvo 5 años en el Liverpool, rehusó hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Le guarda rencor a Xavi? Pues vamos a ver. Rafa ha dado el silencio por respuesta. Yo creo que yo con Rafa tenía cierta bueno, incluso amistad en sus inicios. Y bueno, la verdad es que no sé muy bien por qué. Puedo llegar a pensar por qué, pero no, como no lo sé seguro, tampoco voy a decirlo.
Pero el caso es que Rafa no me ha contestado ni a mensajes, ni a correos, ni a mensajes que le he hecho llegar a través de gente que tenemos en común. Él no ha querido saber absolutamente nada de esto. Sí es verdad que no acabó bien con Xavi, cuando Xavi sale del Liverpool. Y bueno, me da pena porque además Xavi lo dice, que es un entrenador que le aportó muchísimo en su carrera, ¿no? Y 5 años con él en el Liverpool, pues yo creo que es un personaje de muchísimo peso. Entonces he querido dejar constancia de eso porque, bueno, no ha sido una omisión, sino que él no ha querido hablar de Xavi, cosa que se han hecho, como decías, John Tosak, que fue el primer entrenador importante que tuvo Xavi en la Real. Mikel Echarri, que le conoce de haberle fichado y que luego recientemente le está teniendo en la selección de Euskadi también. Vicente del Bosque, por supuesto, que ha sido el seleccionador con el que más, digamos, peso ha adquirido Xavi en la selección. Y Jorge Valdano, que es un poco, digamos, porque ya cuando está a punto de salir de la Real pudo venir al Madrid, al final no sale la operación y se va al Liverpool. Entonces estuvo Jorge Valdano al frente un poco de la... Como director general. Sí, como director general, intentando fichar a Xavi y una vez, pues a los 5 años después lo consigue, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son voces muy autorizadas para hablar de Xavi. Y como cuento en la introducción, después de hablar con estos personajes, es cuando yo llego a la conclusión de que el título del libro tiene que ser un modelo de futbolista. Porque iba a haber sido primero el crack silencioso. Iba a ser el crack, ¿no? Silencioso, poco a poco, porque esa discreción que yo desde el principio dejo claro de la forma de ser de Xavi, una discreción, un personaje muy reservado, que mantiene mucho, sabe diferenciar lo que es la vida privada de la vida pública, que marca muy bien ese territorio. Entonces iba a ser un poco el crack silencioso, pero llego a la conclusión de que después de hablar con tanta gente y a la conclusión de que es un modelo futbolista, porque todo lo ponen de ejemplo de lo que tiene que ser un profesional del fútbol. Xabi Alonso, ¿no? Que a modo de curiosidad, y dado que es hijo de Perico Alonso, que en su día jugó en el FC Barcelona, ¿no? Comentas en el libro que tenía sus piques de pequeño con los entrenadores del Antiguoco, cuando estos le decían que a ver si iba a venir el Madrid a ficharle, ¿no? A ver si se tenía que ir a capital, sí. Y él decía, hombre, ni hablar claro. En ese momento, ¿no? Es que daros cuenta que Xavi primero vive en Barcelona de pequeñito, porque su padre, cuando a los pocos meses de nacer, Perico ficha por el Barça. Entonces la infancia de Xavi es en Barcelona. Allí. El primer campo al que él va, que no se acuerda porque era muy pequeño, es el Camp Nou. Él se acuerda de la nueva Creu Alta de Sabadell, porque ya es un poco más mayor y cuando ficha Perico por el Sabadell, ¿no? Entonces él, claro, su padre había jugado en el Barça y él cuando viene luego a San Sebastián a vivir, pues para él hablar del Madrid era un poquito, pues eso, como digamos el rival, ¿no? de lo que había sido su padre en el Barça, incluso de la Real, porque la Real entonces, ahora y siempre es un gran rival del Madrid, ¿no? Y entonces, claro, son cosas de niño que, pues a él, cuando me acuerdo que Pitu, que es el entrenador que más años tuvo en el Antiguoco, le picaba. Además, Pitu reconoce que él sí es más madridista, le solía decir, y Xavi decía que no, pero un poco para chincharle, ¿no? Y es curioso porque, fíjate luego el destino. Lo que es el destino, efectivamente. A moda de anécdota está bien. Y Enrique, ¿cómo alguien con tan buen toque de balón como Xabi Alonso, que ya le conocemos todos, pudo sobrevivir a una cesión en un equipo, además como Leibar, del tipo de juego que hacía Leibar en Ipurúa en segunda división? No estuvo mucho, pero vaya lo que estuvo muy poco, y él, pero por su forma de ser, y es una cosa que la gente no entiende, y luego si quieres hablamos un poco del caso de Mourinho, claro. Xavi lo también, y ahí yo creo que su padre ha sido siempre fundamental. Él lo interpretó y lo aceptó como parte de su formación, incluso está muy agradecido y además le vino bien porque Blas Ciarreta, que es el técnico que tiene el Eibar, pues son entrenadores que al final aportan sus cosas y jugar en Ipurúa, un campo pequeño, una categoría como la segunda que te dan hasta donde no está escrito. Él lo asumió, fue un poco como hacer la mili, digamos, ¿no? Me acuerdo que amigos suyos decían que él no, que al revés, que no le afectó, que le vino bien, que pensó que era bueno para él. Y en ese sentido, pues lo que te digo, ¿no? Que ir a Eibar, él además tiene un buen recuerdo de aquellos pocos meses que estuvo. Y él supo darle la vuelta a una situación que igual podemos pensar que es mala. Por ejemplo, John Tosa cree que puede ser perjudicial para un jugador sacarlo de su hábitat, en este caso de Zubieta. Pues él le buscó el lado positivo y lo aportó como parte de su formación. Eso fue con Javier Clemente, pero luego llegó, como hablábamos efectivamente, John Tosak, y lo volvió a rescatar para la Real. Una Real en la que al final acabó siendo subcampeón de Liga en aquella temporada mítica.
Y es cierto que tras destacar ahí, el Real Madrid en un primer momento sí se interesó, pero parece ser, por lo que cuentas, que Florentino no estaba del todo convencido como para apostar, para pagar lo que pedía la Real Sociedad, y por eso vino el Liverpool y ahí se lo acabó llevando. Que fuese Florentino en aquel momento el presidente y que luego haya sido el presidente que lo ha fichado para su segundo proyecto, ¿crees que ha podido influir en la relación que mantiene con el actual presidente del Real Madrid? ¿O Xavi no recuerda que en su día el Madrid no apostó por él como se hizo el Liverpool? No creo que influye nada. El tema es que cuando Xavi puede venir al Madrid el 2004, creo que es, 2004, ahí el problema es que Florentino en aquella época era de fichar galácticos, los famosos galácticos, y Xavi Alonso no lo consideraba como tal. Entonces, bueno, pues él no lo consideraba, primero no lo valoraba, porque además Florentino Pérez no tiene por qué valorarlo futbolísticamente. Y luego se ha hablado mucho de desavenencias con Camacho, porque Camacho, que yo sinceramente creo que, bueno, igual fue el uno por el otro por el uno. Camacho en aquel momento era el entrenador. Jorge Valdano lo tenía clarísimo, y además lo dice, que él lo veía clarísimo, y además cree, y el libro está recogido, Jorge dice que él, vamos a ver, yo creo que los 5 años en Liverpool terminaron por curtir a Xavi de una forma ya, y vino al Madrid ya muchísimo más preparado, ¿no? Pero Jorge Valdano cree que de haber pasado directamente de la Real Madrid hubiera dado el mismo nivel, ¿no? Porque era un jugador que es talento puro, o sea, Xavi es talento puro. Es verdad que luego tácticamente, físicamente ha ido mejorando con el paso de los años, pero lo más importante que la visión de juego, el tacto, o sea, el tacto de valor, el toque, eso lo tiene, es algo innato, ¿no? Entonces, no queda muy claro, aunque yo personalmente creo que fue Florentino el que no se decidió, y ahí el que estuvo muy listo, y yo, por ejemplo, entonces tenía contacto directo con Rafa Benítez, y Rafa estuvo rapidísimo y muy listo. Para traérselo a Liverpool. Muy listo. Yo con Rafa me acuerdo que hablé entonces, y además yo le dije, pues si lo fichas vas a ser un fichaje buenísimo, y es tu oportunidad porque el Madrid no se decide. Entonces, y fíjate, el primer año en el Liverpool, campeón de Europa. Estaba encantado Rafa con él. O sea que, y fue un poco esa indecisión, el Florentino, Camacho, Florentino, que si mucho, que si poco. Lo que está claro es que la Real, es triste decirlo porque no sé hasta qué punto era necesario, estaba loco por venderlo. Y entonces el necesitaba dinero la Real en aquel momento. Sí, bueno, necesitaba, para que también estas cosas de los traspasos tienes que valorar un poco lo que pierdas, ¿no? Yo creo que la Real, con el traspaso de Xabi Alonso, tampoco ganó tanto dinero. Podía haber sacado más viendo el Podía haber sacado más, sobre todo haber esperado un poco más, y sobre todo perdió un jugador fundamental para lo que era ese equipo, ¿no? Porque ese equipo, a raíz de la marcha de Xavi, empezó poco a poco a descomponerse hasta el punto de acabar en segunda división. Precisamente le tocó al hermano, ¿no? Así por así decirlo, de Xabi Alonso, llevar un poco las riendas de aquella... Bueno, ahí se fichó a Mikel Arteta, que fue por eso digo que fue un poco incomprensible, porque se gastó mucho dinero en fichar a Mikel Arteta, eso también lo recojo en el libro. Cuando si era un problema económico, no se entiende muy bien que traspases a Xabi Alonso, luego fiches a Arteta por muchísimo dinero, le pongas una ficha muy alta. Luego Mikel Arteta no resultó por muchos motivos, no encajó bien en la Real, y bueno, fue una pena, porque estuvieron unas semanas juntos los dos, en la Real, coincidieron en pretemporada antes de que finalmente se cerrara el traspaso de Xavi al Liverpool. Y la Real notó muchísimo el vacío de Xavi, claro. 5 años en el Liverpool, me comentabas que en el primer año fue llegar y besar el santo junto a Rafa Benítez, porque ganaron esa Copa de Europa en aquella final que todos recordamos de Estambul, tras remontarle un 3-0 al Milán. La experiencia de la Premier hace que Xabi Alonso siga teniendo todavía morriña de lo que es Inglaterra, de lo que es el fútbol inglés. Se sigue acordando tanto. No, se acuerda muchísimo. Date cuenta que además él lo dice, el Liverpool especialmente, me imagino que otras ciudades de Inglaterra también, pero Liverpool especialmente, y el Liverpool y Anfield, pues son cosas que al final te llegan muy adentro, ¿no? Y él, la verdad, luego por la forma de ser de Xavi, él se metió mucho en la ciudad, o sea, vivía en Albert Dock, en el centro de Liverpool. Es de mucho de andar por la calle, de hacer vida de barrio, como hace aquí en Madrid, por ejemplo, en el barrio de Salamanca, ¿no? Y entonces él caló mucho, y la gente, por ejemplo, el artículo de Sid Love, que es muy bueno, el artículo que escribe en el libro Sid Love porque he intentado tener 4 visiones, ¿no? Del Xabi Alonso de la Real, del Xabi Alonso del Madrid, de la selección y del Liverpool, ¿no? Y el artículo de Sid refleja muy bien cómo él caló a Xavi en Liverpool, y él a la gente del Liverpool, ¿no? Y especialmente a la gente del Liverpool, ¿no? Y fue una experiencia buenísima en cuanto a formación para él, porque luego, bueno, él ya iba sabiendo bastante inglés, pero lo perfeccionó, y le vino francamente bien, porque además las exigencias de la Premier en muchos aspectos, y teniendo un buen entrenador como Rafa Benítez, que además le sacó mucho rendimiento,
pues también completó mucho su formación. Por ejemplo, Tosak dice, y es verdad, que dice que cuando vino al Madrid, claro, que la superioridad del Madrid en la Liga no es la que tiene el Liverpool en la Premier, entonces claro, que Xavi también no tuvo más presión mediática, digamos, de lo que es venir al Madrid, lo que representa el Madrid y la dimensión del Madrid, pero que futbolísticamente tampoco fue un paso arriba, sino que bueno, incluso Tosa considera que fue un paso un poquito atrás, que le vino bien a Xavi porque claro, luego también pasa que el Madrid no tiene recambio, eso también es verdad, claro, entonces le exige jugar todos los partidos, ¿no? Pero la teoría de John Tosak es esa, ¿no? Que en el Madrid digamos, la presión futbolística fue un poco menor. La mediática, la ambiental y la social, digamos, muchísimo mayor. Eso es así. Cuando llegó al Real Madrid ya, bueno, primero tuvo de entrenador a Pellegrini, pero realmente con quien, digamos, mantiene ya ahora mismo un nexo de unión cercano es a su actual entrenador durante las 3 últimas temporadas, que es José Mourinho. ¿Qué le aporta Xavi a Mourinho y Mourinho a Xavi? ¿Qué nos puedes contar de cómo son el portugués y el Tolosarra? Xavi, hay veces cuando hablamos de la palabra profesional se puede interpretar a veces incluso mal, ¿no? Porque puede parecer mercenario como tal. No, el tema es que Xavi, por la educación que recibió, especialmente de su padre, él ha sido siempre un profesional en el buen sentido, ¿no? Bueno, un tío muy responsable, muy consciente de cuál es su labor dentro de un equipo, muy sacrificado por el equipo. Fíjate, es curioso, buscando fotos para el libro, pues no conseguimos encontrar una foto de Xavi con la Copa del Mundo él solo, posando. No conseguimos encontrar una foto con la Copa Europa de Liverpool él solo. O sea, él siempre... Discreto, ¿no? Siempre se ha mantenido en un segundo, salvo la última Eurocopa, la que ya incluso posa en el campo con su familia y también está en el libro y tal. Es dificilísimo ver a Xavi en ese primer plano, y eso va mucho con su carácter, ¿no? De no querer llamar la atención, y un poco lo que cuento en la introducción es de por qué tampoco quería este libro, porque le incomoda, ¿no? Porque no le gusta ese protagonismo, ¿no? Y entonces en el caso del Madrid, vamos a ver, yo creo que ser, entre comillas, fiel al entrenador me parece que es lo más lógico, ¿no? Porque tú te debes a un club, en este caso el Real Madrid, y te debes a un entrenador, que en este caso es José Mourinho. Entonces él lo que Xavi no hace, yo no lo considero una impostura, que públicamente diga una cosa y luego piense otra, sino que él se cree que tiene que, incluso con Rafa Benítez, hasta el último día de estar en el Liverpool, él siempre decía que profesionalmente con Rafa Benítez tenía una buena relación. Y la última temporada de Xavi en el Liverpool, con una relación muy deteriorada con Rafa, es una temporada muy buena de Xavi, hasta el punto de que el Liverpool todavía se tira de los pelos de cómo es posible que le traspasaran, ¿no? Entonces, ahí Xavi, cuando hablo de profesional y modelo de futbolista, es eso, que es un jugador que bueno, lo da todo en cada partido, en cada jugada, y estando el entrenador que esté. Lo que ocurre es que está siendo llamativo en el sentido, porque como en el Madrid siempre hay tantas informaciones de determinados tipos de jugadores que parece que no conviven bien con lo que es José Mourinho. Claro, en el caso de Xabi Alonso, pues por eso mismo que tú dices, que se le ve que es profesional y lo hizo con Benítez y ahora lo hace con Mourinho, pues claro, la gente piensa que es, digamos, como, pues eso, con Mourinho al fin del mundo. Sí, pero con Mourinho al fin del mundo no, o sea, han salido algunas informaciones que le vinculan incluso su futuro, ligar su futuro al de Mourinho. Xabi Alonso solo vincula su futuro a Xabi Alonso y familia, o sea, no veamos cosas raras. Entonces su relación con Mourinho es la que es, que puede recibir críticas, por supuesto, que del vestuario de Madrid salen informaciones que, bueno, claro, luego si Mourinho está enfrentado a Casillas y a Ramos, entonces, bueno, yo creo personalmente que a Xavi le ha hecho mucho daño en cuanto a deteriorar un poco su imagen los clásicos contra Barcelona, porque han hecho daño a todos en general. Ahí está Vicente del Bosque, que ha sido un poco el que ha tenido que apagar muchos fuegos. La semana pasada, cuando dio la lista, se le volvió a preguntar y dijo que ya vale de tonterías, y es verdad, porque si damos cuanto más vueltas demos al tema va a ser peor. Es cierto que se han deteriorado relaciones con algunos jugadores del Barça, del Madrid y del Barça entre ellos. Bueno, pues son cosas que suelen pasar y pasan en todas las profesiones, y es triste, pero ha pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a Xavi se le está juzgando también por ejemplo, hay gente que le acusa de leñero, que le acusa, digo, bueno, ¿sabes? Pues es un jugador que su trayectoria está, casi nunca es expulsado. ¿No? Fue expulsado cuando lo de Ámsterdam, que fue tarjetas provocadas, que si no hay forma de expulsarle. Para ir limpio a la siguiente. Es un jugador que juega duro, además en Inglaterra aprendió a jugar duro, porque en Inglaterra si no entras duro sales tú mal parado, le rompieron el pie cuando se lo rompió Lampard, o sea, es un jugador que entra duro en cada jugada, y Jorge Valdano lo dice, va al 100% en cada acción, o sea, no deja nada para el siguiente partido. No es un jugador que se dosifique, ahora lo están dosificando porque no hay más
no hay más remedio. Entonces es un jugador muy comprometido con su equipo. Entonces yo a veces pienso que, claro, para Xabi Alonso tiene que ser un poco frustrante enfrentarte a un Barcelona en el que juegan 4 compañeros tuyos de la selección, que son Busquets, Xavi, Iniesta y Cesc Fàbregas, ¿no? Entonces, claro, él se ve en esos ronditos que hace el Barça, se ve en medio, entonces evidentemente es una reacción muy humana y muy lógica la que tiene. Él tiene que entregarse, pues, en cada partido darlo todo, y si eso conlleva, pues, enfrentamientos, bueno, que luego fuera del campo tienen que quedar como olvidados, pero bueno, entonces hay gente que eso no lo entiende. Y no es una cuestión de entender, sino de respetar, creo yo. ¿Y cómo ves ahora mismo el asunto de su renovación? Algo que preocupa a tantos y tantos madridistas. Es lógico que preocupe porque yo creo que Xabi Alonso ha demostrado que es un jugador muy importante para el Real Madrid. No sería en cualquier equipo, pero en este caso hablamos del Madrid. El tema es que él bueno, todavía tiene un año más de contrato. Él tiene una oferta sobre la mesa y lo que está haciendo es meditar a ver pues qué es lo que más le conviene. Pues bueno, también quiere saber un poco qué va a pasar en el Madrid, si va a seguir Mourinho, si no sigue Mourinho, qué entrenador puede venir. Le queda un año de contrato por delante. Imagínate todavía. Que viene Benítez, si se va Mourinho. Sinceramente creo que Rafa Benítez no va a venir, pero bueno, podía ser el caso, ¿no? Podía ser el caso, entonces pues igual Xabi Alonso dice, mira, pues o Rafa Benítez no quiere que esté Xabi Alonso, o sea, que puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces él lo que no quiere es precipitarse. Yo para nada pienso que Xabi Alonso no quiera seguir en el Madrid, ni se quiere del Madrid, no es eso. O sea, no es eso como no quiero más seguir en el Madrid. Bueno, yo creo que él sabe que tiene le queda todavía una etapa más en su carrera, que es la última, o puede ser la penúltima, pero claro, ahí el condicionante está en si el Madrid lo traspasa este verano, porque definitivamente dice que no va a renovar, o si ya espera a terminar el contrato y se va con la carta de libertad. Y entonces en función de eso yo creo que él está meditando las opciones que tiene. Y las opciones son, una pasa por renovar en el Madrid, que sería renovar por 2 años más, sería 2016, con lo cual prácticamente, bueno, igual le podría quedar un año más, para pero bueno, a la Real, ¿no? Quizá para ir a la Real, que por ejemplo Xavi Prieto, que le conoce bien, pues, el capitán de la Real ahora, pues cree que Xavi sí le gustaría retirarse de la Real, pues igual un año, en plan de, bueno, hay gente que dice, bueno, un año aquí para arrastrarse. Xavi no se va a arrastrar nunca, o sea, Xavi, si sabe que no está bien para jugar, no seguirá jugando, o sea, es así porque lo que decía antes, ¿no? Que va dentro de su ADN, además lo heredó de su padre. Su padre, fíjate que jugó en el Sabadell y cuando vio que ya no podía más, pues lo dejó y punto, ¿no? Entonces, y luego está una opción también muy posible, pero también dentro de ese contexto de a ver qué pasa a finales de temporada, de una opción de que volviera a la Premier. O sea, a Xavi la idea de volver a la Premier pues también le agrada, y especialmente la idea de volver a Londres, o sea, de ir a Londres en este caso, ¿no? Entonces, claro, de ir a Londres pues conlleva... Que es su ciudad favorita, por otra parte. Es la ciudad que más le gusta, siempre ha dicho, y Xavi, lo que decía también antes, ¿no? Él también piensa también como padre. Entonces, él también tiene 2 niños y bueno, pues igual cree que para la educación de sus hijos, pues ir a vivir a Londres unos años, pues les puede venir bien, porque bueno, y a él también, porque a él también le gustaría la idea de volver a la Premier. Él guarda un gran recuerdo de Inglaterra, y volver allí es otra opción. Más remota veo lo de Liverpool, aunque Liverpool estarían encantados de que volviera. Le recibirían con los brazos Pero abiertos. claro, ya Xavi en el Liverpool estuvo 5 años, hizo muchísimo, y no sé hasta qué punto también, si vuelves a la Premier, le gustaría volver al Liverpool, y quizá, insisto, la opción más sensata sería ir a Londres. Dentro de Londres, pues bueno, lo que decía antes un poco también de lo de vincularle a Mourinho, ¿no? Pues si va a Mourinho al Chelsea, bueno, pues puede ser, porque si Mourinho va al Chelsea, aunque yo creo, no lo sé todavía seguro, pero bueno, que las opciones ahora mismo están más hacia Paris Saint-Germain, pero bueno, si va Mourinho al Chelsea y el Chelsea lo quiere llevar este verano, pues igual el Madrid le interesa sacar unos buenos millones por Xavi y no que se vaya libre a final de temporada, ¿no? Pero bueno, son cosas ya que entramos en el terreno de la pura especulación, y en lo que nunca va a entrar Xabi Alonso, eso lo puedo garantizar, es en las especulaciones. Él tiene una oferta sobre la mesa del Madrid, él lo está pensando, lo está meditando, quiere tiempo, desde el Madrid se están poniendo nerviosos y lo entiendo, porque es verdad que, bueno, como Madrid, como club, tienen que también saber un poco a qué atenerse, ¿no? Pues buscar alternativas, que no es fácil, por otro lado, y saber un poco si este verano va a tener que... Pero bueno, él pide tiempo, pide pausa, él de momento no ha dicho, por supuesto, que no quiere seguir en el Madrid, ni ha dicho que no a la oferta de renovación, sino que, bueno, se ha tomado su tiempo para ver, sobre todo, qué pasa este verano en el Madrid, y en función de eso, pues obrar en consecuencia. Además, Xavi, que no muchas veces, bueno, lo vemos, no es un futbolista al uso, ¿no?
suele dar una imagen, digo, ya fuera del campo, de tipo culto, de tipo leído, de que tiene, digamos, inquietudes fuera del terreno de juego, ¿no? Y llama cuanto menos la atención, ¿no? Pues el ver un futbolista de élite como él, instalado en la auténtica élite, tanto como futbolista del Real Madrid como de la selección española, que no solo lee prensa deportiva, también se interesa por la política, por la económica, que escucha tertulias de actualidad, porque le gusta saber lo que está pasando. Sí, en esa parcela, digamos, hablo bastante de su padre. Yo creo que su madre también ha influido muchísimo, ¿no? Su madre Isabel, desde muy pequeño, la educación ha sido fundamental, los estudios han sido fundamentales, y Xavi Alonso, pues la verdad es que da gusto, porque bueno, con él puedes hablar de cualquier cosa, porque no es rompe un poco los moldes del futbolista, que pues esto, ¿no? Pues si va a una concentración, pues siempre lleva un libro, lleva varios libros, se lleva sus 6 favoritas. Tiene muchos gustos musicales, los comparte con la gente en Twitter. Por ejemplo, la revista Rolling Stone les llamó mucho la atención de qué canciones suele aconsejar en Twitter. O sea, es un futbolista que rompe bastantes moldes. Sí, es verdad que por suerte ahora los futbolistas cada vez son más así, ¿no? Porque también ha habido un cambio generacional y de educación, digamos, ¿no? Pero sí es también un jugador y un futbolista bastante singular en ese sentido, ¿no? Claro, todo eso también acompaña, y te lo dicen los entrenadores, en la forma de ser, y que es un futbolista con el que los entrenadores también tienen mucha afinidad. En el caso de Mourinho, que hablábamos antes, Mourinho sabe que Xabi Alonso en el terreno de juego es un poco pues un jugador en el que puedes confiar para, pues, en determinados momentos, pues organizar el equipo o bueno, pues motivar a uno. O sea, es también un jugador con una jerarquía que poco a poco ha ido adquiriendo, pero también que tiene una ascendencia sobre los demás por su formación y por su capacidad también intelectual, digamos. Pues ya para terminar, Enrique, ya que te tenemos aquí, tampoco me resisto a preguntarte más allá de Xabi Alonso, también por otro hombre como Iker Casillas. Hace unos meses diste la información de que Iker meditaba irse el Real Madrid a final de temporada. Como autor de aquella información, sí me gustaría preguntarte cómo está ese tema, si hay alguna novedad respecto a este asunto. Bueno, aquí hay información que está ahí, no me acuerdo exactamente, que menos si fue en noviembre, pero bueno, sí. Creo que el tiempo ha contextualizado aquella información, o sea, que de invención no tenía absolutamente nada, como se hizo con el Berta, ¿no? Yo sabía que en aquel momento Iker, de hecho, no lo ha desmentido nunca, ni lo va a desmentir, porque es absurdo, pero aquella información que fue previa a toda la convulsión que ha habido posterior a su suplencia y tal, creo que se ha confirmado en el sentido de que esa relación con Mourinho está muy deteriorada, y fue así. O sea, desde entonces ya estaba un poco el tema, venía perdón, iba a decir Xavi, y Iker Casillas ya empezó a sentirse que con Mourinho lo tiene muy, muy difícil convivir en el vestuario del Madrid, y se llegó a plantear seriamente, bueno, se llegó a plantear y se lo puede llegar a plantear, porque todavía no hemos acabado la temporada y a ver qué va a pasar, ¿no? Pues se planteó la posibilidad de que igual tenía que marcharse del Madrid, porque bueno, pues un poco, no es el tema de Valdés, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, bueno, hay vida más allá del Madrid, hay vida más allá del Barcelona, y los futbolistas además pues tienen una vida que, lo que decía un poco antes de Xavi, que aparte de la vida, digamos, deportiva, está la personal, y pues igual a Iker le ha dado un poco vueltas a la cabeza, y que le gusta marcharse a cambiar un poco el chip, e irse a otra liga, que claro, ahora mismo igual que el caso de Valdés, todo apunta siempre a la Premier, porque es un poco donde más opciones pueden tener los futbolistas españoles. Y el caso de Iker está ahí. O sea, todo lo que ha pasado con Mourinho, que va más allá de que si en baja forma y tal, que es un tema estrictamente personal. Vamos a ver ahora, ayer le dieron el alta, a ver qué pasa ahora en los próximos partidos. Vamos a ver, porque ahora tiene otro papelón Mourinho, a ver si juega Iker o juega Diego López. Y lo que está claro es que Adán, que me da pena porque al final creo que ha sido utilizado por Mourinho, Adán ahora mismo pasa directamente a la grada, y veremos. Se ha demostrado que aquello de Kadam podía estar mejor que Casillas, era una artimaña de Mourinho para desprestigiar, y un poco también para demostrar quién manda en el vestuario, ¿no? Y yo creo que eso, en algún sentido, pues al final al que ha perjudicado sobre todo es al Real Madrid. Enrique Marín, autor de Xabi Alonso, un modelo de futbolista, gracias por venir a Periodista Digital y suerte con el libro. Muchas gracias a vosotros. Gracias.